Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centro en Católica con Juan Pablo Delgado. Juan Pablo, a ver, tenemos una empresa, una corporación y se tiene que gobernar. Correcto. Y hay reglas para gobernarla. A veces las olvidamos, ¿no? Estamos viendo que los brasileños las suelen olvidar últimamente. Es correcto. O sea, hay que recordárselas a los latinoamericanos, a los peruanos. ¿Cuáles son las reglas del buen gobierno corporativo? Bueno, en principio tenemos que recordar que el gobierno corporativo regula y promueve prácticas, procesos, sistemas que permiten el control y la dirección de la empresa. El gobierno corporativo regula las relaciones entre accionistas, directorio y empresa. Lógicamente que hay que incluir entre esto a los grupos de interés, a todos los grupos de interés. Y cuando hablamos de grupos de interés tenemos que pensar en los clientes, tenemos que pensar en los consumidores, tenemos que pensar en los colaboradores, tenemos que pensar en el Estado, en la comunidad, tenemos que pensar en los proveedores y en los acreedores. Y lógicamente promover mucha ética, mucha transparencia y un ambiente de control que evite el riesgo. Eso permite que no sucedan los casos como los que has mencionado. Antes de llegar ahí, Juan Pablo, Dime. ¿Cómo logramos matar las discrepancias o apaciguarlas cuando en los grupos de interés que forman parte de la corporación existen posiciones distintas y en algunos casos divergentes o extremas? ¿Cómo las reglas del gobierno corporativo permiten llegar al punto medio? Es una excelente pregunta y es un excelente punto de encuentro, porque el gobierno corporativo emite reglas y normas que permiten incluso a nivel de accionistas cómo se regula la comunicación, la participación y las expectativas, incluso en el reparto de utilidades. Entre ellos mismos se regula y el gobierno corporativo promueve que tengan esa autocontrol. En cuanto al directorio, se promueve la relación y los deberes del miembro del directorio y el directorio en conjunto para con los accionistas y para con la empresa. Entonces hay que rayar la cancha en ese gobierno corporativo para que los excesos y las delegaciones de poder estén muy bien y claras. Y voy a ese tema, has hablado tú de control primero y después de autocontrol. ¿Cuál es la diferencia y cómo se raya una cancha? A ver, tenemos las empresas brasileñas, Es correcto. tú has hablado de control, ¿no? Muchas de ellas van a dejar de operar, otras seguirán operando dependiendo del país. ¿Cómo lograr rayar la cancha allí, Correcto. donde antes hubo un problema tan grande? Es a partir de las experiencias y a partir de la autoevaluación y la autoevaluación de los directores y de los accionistas, pero principalmente el directorio, tiene que tener una práctica muy común en el gobierno corporativo, que es la propia autoevaluación y el feedback. La evaluación de 360 grados es una práctica que nos ayuda a permitir si estamos a diseñar, si estamos bien encaminados en cuanto al objetivo principal. Y el objetivo principal del gobierno corporativo es el de crear valor en el largo plazo a través de la creación de valor institucional, más no en el corto plazo. Normalmente estamos empujados a la creación de valor en el corto plazo y eso nos empuja a tomar decisiones erradas. Ahora, dentro del gobierno corporativo, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades? Es decir, tienes una gran empresa, se metió en estos líos, ¿no? Y se afectó el valor de la compañía en el tiempo, sin ninguna duda, el valor de la compañía en el tiempo, en la misma bolsa, en el tiempo inmediato. Y está la justicia. Es correcto. ¿No? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades? ¿Qué le corresponde al directorio? ¿Qué le corresponde a la gerencia? Cuando una falta es pequeñita y por lo tanto no supone cambios mayores, cuando la falta supone el cambio de directores o de gerentes. Mira, esta es una autoevaluación nuevamente que se tiene que suceder. Después de los hechos que hemos visto, las correcciones se tienen que dar en función a los errores cometidos, detectados y nuevamente a la autoevaluación. Eso implica la corrección en la dirección de la empresa, en el planeamiento estratégico, en el enfoque de largo plazo, la ética usada e incluso en los miembros del directorio que permitieron que eso suceda. Normalmente,
cuando hemos hablado de que están pensando en el corto plazo, en la rentabilidad de corto plazo, suceden estos errores. Entonces comienzan a tomarse decisiones erróneas, ¿no? Una pregunta es, tengo que cambiar a un director. ¿Cómo elegí a un director y cómo lo he estado eligiendo? A ver, si mi hermano, pues yo lo quiero, ¿no? Yo a Coco lo adoro. Tengo mi empresa, quiero que sea el director, pues. Correcto. Entonces, pero ¿Coco tiene que ser el director? Es así como se han venido eligiendo tradicionalmente a los directores. Los directores, los miembros de directorio más están por afinidad o por consanguinidad. Y anteriormente es un hombre de mi confianza, pero tiene las competencias, tiene las habilidades y tiene la personalidad, los skills necesarios para desarrollarse como director. Eso se tiene que contrarrestar o se tiene que contrapesar o se tiene que focalizar una vez que se diseñe el plan estratégico de la organización. ¿A dónde quiero llegar a 5 años? ¿Y cuál es el perfil de la composición de los miembros de directorio que debemos elegir? Con eso sabemos si el problema es un tema financiero o un tema de gestión de talento o de marca empresa. Tenemos que escoger especialistas que hayan tenido logros y que tengan la suficiente valor por su prestigio profesional para que no tengan que supeditar su asiento en el directorio a la dieta o tengan que supeditarlo a perder la posición en el sitio. Por eso la elección es muy importante y ayudarse con la ayuda de un tercero o un especialista. Una pregunta final. Dime. A veces asistiremos en el mediano plazo a la muerte de los cargos de confianza. Estoy pensando en el sector público en general, Sí, ¿no? sí. ¿Morirán los cargos de confianza? Los cargos de confianza en términos de elección van a morir. Quizás en términos de legislación para reclamos laborales no van a morir, pero sí van a morir porque el cargo de confianza es una figura que no aporta valor. Está demostrado en todos los estudios y McKinsey lo ha hecho, que básicamente los cargos de confianza son una continuación del pensamiento del accionista principal o del líder del presidente del directorio, más no un aporte definitivo. Muchas gracias. Hemos estado con Juan Pablo Delgado aquí en 360 segundos de Centrum Católica. Pronto usted asistirá QEPD, cargos de confianza. Cuídense mucho.